Muy bien, ahora que conocemos un poco más sobre los modelos en Strap.js, es momento de conocer los tipos de datos que tenemos disponibles en cada uno de los esquemas de información dentro de nuestro panel de administración. Como podemos ver en pantalla, actualmente cuando nosotros inicializamos un proyecto con Strap.js, este ya nos genera nuestra primera colección, en este caso un modelo llamado usuario, con el cual nosotros podremos almacenar la información correspondiente a nuestros usuarios que se registren en nuestra plataforma. Esta información, como pueden observar en la parte inferior, posee diferentes atributos con los cuales podremos almacenar ciertos datos para atribuírselos y relacionarlos con un registro de usuario. En este caso, como puede ser el atributo de nombre de usuario o username, el atributo de correo, el de contraseña, entre algunos otros campos más que tenemos disponibles aquí. Ahora vamos a conocer un poco más sobre los tipos de datos que tenemos disponibles para utilizarlos dentro de Strap.js. Para eso nosotros vamos a hacer uso de momento del modelo que ya tenemos por aquí disponible, que es nuestro modelo de usuario, y vamos a poder ver en la parte superior derecha un botón que dice agregar otro campo. Cuando nosotros hacemos clic sobre este botón, vamos a poder observar que se habilita un modal con los diferentes atributos y tipos de datos que tenemos disponibles dentro de la herramienta. Vamos a tener aquí dos tipos de datos. Vamos a tener los tipos by default, que son los que ya íntegramente trae el propio Strap.js, y vamos a tener los tipos de datos custom, que estos son los custom fields que propiamente podemos instalar o generar nosotros a través de los plugins para extender la funcionalidad que Strap.js nos brinda. En este caso, ahorita de momento vamos a trabajar solamente con los campos por default, que los vamos a llamar primitivos, que son nuestros atributos o tipos de datos que tenemos ya disponibles dentro de Strap.js. Cada uno de estos tipos de datos poseen diferentes propiedades y configuraciones con los cuales nosotros podemos brindar ciertas características para que funcionen de cierta manera. Por ejemplo, vamos a comenzar con el tipo de dato texto. El tipo de dato texto lo podemos utilizar tanto para textos cortos como para textos muy largos. Cada uno de estos dependerá de lo que nosotros necesitemos almacenar. Por ejemplo, si estamos hablando de almacenar títulos, nombres, enlaces y algunos elementos que generalmente los vamos a estar buscando constantemente, pues los almacenaremos con datos de tipo texto cortos. Estos textos, como tal y les menciono, vienen habilitados para que nosotros podamos hacer búsquedas en esos campos. Por lo tanto, aquí nosotros podemos utilizarlo para hacer filtros y buscar contenidos a través de estos textos. Pero a su vez también tendremos los textos que son un poco más largos, con los cuales a lo mejor podemos guardar descripciones, información de biografía, podríamos almacenar datos que son mucho más extensos. De esta forma, cuando nosotros almacenamos la información con base en cada uno de estos tipos, en la base de datos se habilitará para que se puedan almacenar los datos sin problema. Es decir, si nosotros podemos evaluar cómo es que se almacenan cada uno de ellos, podríamos decir que el tipo de datos short text se almacenará como un varchar dentro de la base de datos, y los que son de tipo long text se almacenarán como de tipo text en una base de datos. De igual forma, cada uno de estos tipos de datos, cuando nosotros estamos almacenando este campo dentro de nuestro esquema, vamos a poder ver que tenemos otra pestaña extra en la parte superior. Esta es la configuración base que nos da el tipo de dato en este campo, pero a su vez también tenemos la configuración avanzada, donde nosotros podríamos incluso agregar ciertas validaciones, agregar un valor por defecto, indicar que este campo debe ser único, o incluso tenemos un atributo con el cual nosotros podemos indicar que esa propiedad que nosotros estamos creando en nuestro modelo no se visualice en la API y que se almacene solamente de forma privada y que se mantenga en nuestro esquema de datos. De esta forma nosotros podemos tener mucho más control
sobre cómo se va generando la funcionalidad de nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, si vamos a crear un tipo de dato texto y es corto, podemos incluso decirle, ¿sabes qué? Pues yo solamente necesito que esas cadenas de texto sean de máximo 120 caracteres, de 240 caracteres o incluso de 32 caracteres. Nosotros ya podemos incluso aquí tener el control sobre lo que se está generando en ese tipo de dato. Cada uno de los campos que hay disponibles dentro de Strapi tiene su propia configuración. Por ejemplo, el tipo de dato booleano que nos puede ser útil para cuando queremos responder con un sí o un no, o habilitar y deshabilitar, en este caso un 1 o un 0, o indicar un verdadero o falso. Nosotros podemos crear este tipo de atributo utilizando el tipo de dato booleano y a su vez aquí nosotros agregar cuál va a ser el nombre del atributo. Si nosotros nos vamos de igual manera a configuraciones avanzadas, van a poder observar que aquí las configuraciones avanzadas se adaptan dependiendo del tipo de dato. Por ejemplo, aquí que estamos nosotros observando el tipo de dato booleano, vamos a poder seleccionar el valor por defecto, que puede ser verdadero, puede ser nullable, en este caso es nulo, o falso. ¿Sí? Podemos seleccionar el valor por defecto que debe tener cuando no estamos registrando ese valor. De igual manera, también podemos decir si ese campo va a ser obligatorio o requerido y si vamos a mantenerlo como una propiedad privada para que no se visualice dentro de nuestra respuesta en la API. Recientemente, en las últimas actualizaciones, se agregó un nuevo tipo de dato llamado Rich Text, pero basado en bloques. Generalmente esto lo que va a hacer es generar un tipo de texto enriquecido, un editor que se habilitará en este gestor de contenido para que tú puedas crear texto, lo puedas modificar, agregar imágenes, convertir a bold, a cursiva o cualquier otro aspecto visual que pueda llegar a tener, pero todo lo que se entregue posteriormente cuando obtengamos la información nos lo regresará en un formato basado en JSON. ¿Para qué? Para que nosotros de esta manera podamos hacer el renderizado de nuestras aplicaciones como nosotros queramos. Más adelante, cuando ya estemos creando nuestros propios esquemas, vamos a observar cómo es que se genera cada uno de estos tipos de datos. De igual manera, tenemos el tipo de dato JSON, con el cual pues simplemente nosotros podemos generar un campo en el cual se almacenará información en formato JSON y de esta manera poder almacenar información a lo mejor un poco más enfocada a metadatos o metainformación que no necesita ser 100% estructurada. Simplemente lo formateamos en un dato de tipo JSON. También, como podemos observar, tendremos el tipo de dato numérico con el cual podemos indicar el formato que deberá tener, ya sea utilizar un número entero, un número big integer que es superior a un valor entero, podríamos tener datos en formato decimal o valores en formato flotante. Cada uno de estos es un tipo de dato que nosotros podemos definir dentro de una base de datos y de esta manera podemos tener mayor flexibilidad para la información que almacenamos. Si nosotros solamente almacenaremos enteros en esa propiedad, pues simplemente le agregamos el formato numérico de tipo entero para que solamente almacene de valores de ese tipo. De igual forma, si vamos a almacenar precios y a lo mejor buscamos que sea un coste pues mucho más exacto, pues podemos usar incluso más decimales utilizando valores en valor flotante o de tipo float. Sin embargo, si no necesitas ese estilo, puedes usar simplemente el valor decimal y de esa manera tú ir controlando la manera en la que se gestionan los números. También vamos a poder utilizar un tipo de dato que ya es específicamente un dato de tipo correo. Este campo, pues lo que incluirá es que podamos hacer la validación de que efectivamente se está almacenando un dato de tipo correo. Lo mismo pasa con los valores de tipo fecha, con los cuales podemos seleccionar diferentes formatos o tipos de cómo se almacenará la información. Por ejemplo, si yo solamente quiero almacenar la fecha en la que se realizó cierto registro, simplemente puedo utilizar el formato date porque a lo mejor no me interesa en ese momento almacenar
la fecha con el tiempo en el cual se ejecutó la acción. Pero si yo requiero también guardar el tiempo, pues puedo utilizar el formato datetime, que incluye tanto la fecha como el tiempo en el momento en el que se ejecutó el registro que se accionó. También, si a lo mejor yo quiero tener los datos separados, o sea, quiero tener un atributo solamente con la fecha y otro atributo con la hora, pues también lo podemos hacer. Podemos hacer un atributo que utilice el formato date y a su vez también utilizar uno con el formato time. También tenemos el tipo de dato contraseña. Este tipo de dato lo que nos permite a nosotros es guardar contraseñas utilizando el método de encriptación que el propio StrapJS utiliza internamente para almacenar el dato de forma encriptada en nuestro sistema. De esta manera nosotros nos podemos asegurar que la contraseña no quede expuesta una vez, en caso de que llegase a suceder, que se obtenga la información de las cuentas. ¿Por qué? Porque ya la información va a quedar encriptada. De igual manera, tenemos el tipo de dato media. Si yo quiero, por ejemplo, generar una propiedad en la cual se almacenen diferentes registros de imágenes que voy a agregar aquí en el media, puedo decirle que sea un múltiple media o un single media, donde simplemente cada uno de ellos tiene su finalidad. Por ejemplo, si queremos realizar un carrusel en el cual yo puedo seleccionar múltiples imágenes y generar un slider, puedo indicarle a lo mejor que solamente va a ser para la imagen de perfil, un cover o un avatar, pues lo podemos seleccionar como single media. De esta manera nosotros vamos a poder utilizarlo para poder acceder a nuestros archivos que tenemos almacenados en nuestra librería de medios. De igual manera, también tenemos el tipo de dato enumerable con el cual nosotros podemos listar ciertos valores para poder seleccionarlos, para poder seleccionar uno entre los distintos que tengamos. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que voy a generar, no sé, el atributo de horario, si me gusta por la mañana, por la tarde o por la noche. Entonces, de esta manera yo puedo decir, voy a tener la opción mañana o morning, voy a tener la opción noon y la opción evening, ¿no? Entonces, de esta manera yo cuando quiera modificar el contenido, me van a aparecer las tres opciones y yo voy a poder seleccionar una entre las que yo tenga aquí registradas. Todos estos valores nosotros los podemos registrar para que ya queden como valores enumerables. Posteriormente vamos a poder ver el tipo de datos relación, que esto lo vamos a ver en la sección más adelante para que ustedes puedan conocer cada una de las relaciones y cómo se pueden llegar a efectuar. Pero principalmente el objetivo que tienen las relaciones es que podamos conectar diferentes contenidos que tengamos con otros. También tendremos el tipo de dato UID, que es un identificador único. De esta manera nosotros podemos utilizarlo para generar elementos que son solamente únicos, como lo pueden ser la URL canónica de una página web, como lo puede ser la URL para SEO, como puede ser el slug para una publicación, y lo podemos incluso asociar con alguno de los atributos que tengamos disponibles. ¿Para qué? Imaginemos que tenemos un atributo que se llama título y queremos generar un slug. Con esto nosotros podemos relacionarlo con el campo de título para que automáticamente el slug se genere con base en ese campo. Y así podamos tener incluso una mejor experiencia y que no tengamos nosotros que hacerlo de manera manual y que sea un poco más automatizado. Obviamente tú lo puedes modificar, no es obligatorio que se quede todo de forma automática, incluso tú le puedes decir que no haya ninguna relación y que el usuario lo tenga que hacer o agregar manualmente. Por último, en esta sección vas a poder ver un tipo de dato llamado Rich Text Markdown. Esta era la opción que anteriormente StrapJS recomendaba, ya que aquí tú puedes escribir todo tu contenido utilizando el formato de Markdown. De esta manera el contenido que nosotros estamos generando lo podemos transformar a través de herramientas de formateo de Markdown y que se convierta en HTML y de esta manera poder renderizarlo en nuestra aplicación. Sin embargo, obviamente esta es una opción, vamos a llamarla legacy,
Aunque no está descontinuada, tú la puedes seguir utilizando. Es una opción que te brinda Strapi.js. Aunque ellos ya te recomiendan que para una mejor experiencia y obviamente una mayor personalización, utilices el texto enriquecido a través de bloques. Más sin embargo, si tú estás más familiarizado con Markdown, puedes utilizar el texto enriquecido con esta herramienta. En la parte inferior vas a poder ver que tenemos por último dos tipos de datos que son exclusivos para poderle dar más extensibilidad a nuestra aplicación, que sea mucho más flexible. Tendremos por un lado los componentes con los cuales nosotros podremos agrupar diferentes campos para poder reutilizarlos en diferentes tipos de contenido, y por el otro tendrás la zona dinámica, que esto también es algo fundamental dentro de Strapi.js y sobre todo cuando estamos generando contenido, porque habrá la necesidad de que tengamos que generar contenido que pueda variar dependiendo de las necesidades de ese contenido. Por ejemplo, si estamos generando un sitio web que tiene diferentes secciones, pues que puedas moverlas entre unas y otras y poder cambiar su contenido dependiendo de lo que tú quieras visualizar en el sitio web. Esto obviamente lo veremos en las siguientes clases de forma mucho más concreta para que te quede un poco más claro qué es un componente y cómo puedes utilizar la zona dinámica. Nos vemos en la siguiente clase.